Mi nombre es Walter Guerra, profesor de la Maestría de Derecho Procesal, profesor de las Facultades de Derecho Procesal de las Facultades de Derecho de la Universidad de la República y de la Universidad Católica del Uruguay, codirector de la Maestría en Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, docente también de posgrado y en la especialización en Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Estoy junto a ustedes gracias a la generosa invitación que me ha formulado el querido maestro y amigo, doctor Adolfo Alvarado Belloso. Me ha pedido que me ocupara de un tema referido al proceso de los importantes e innumerables que se pueden considerar y que en breve tiempo desarrolle y emita conclusiones sobre el mismo. Referiré en la oportunidad al proceso como un sistema de garantía de los derechos fundamentales, tema naturalmente importante si los hay. Como realidad jurídica e institucional de una sociedad, el proceso jurisdiccional tiene una relevancia indudable y responde a la necesidad de canalizar la solución de las diferencias entre las personas y la protección de los derechos de las mismas. Carneluti, en su libro Cómo se hace un proceso, decía que el proceso es un surrogado de la guerra. Es una forma de limitar la violencia en la sociedad y asegurar la paz. Por tal motivo, es un importante instrumento que forma parte de la institucionalidad del Estado. En el proceso jurisdiccional están puestas las esperanzas de paz de una sociedad determinada. De ahí que el propio Carneluti encarecía la necesidad de que los Estados destinen al servicio de justicia y lo fortalezcan con recursos de toda índole, fundamentalmente de carácter económico. El proceso en sí y la idea que se tiene de él, su contenido y su finalidad, es siempre un tema sobre el que hay que volver a reflexionar por varios motivos. Por un lado, porque el derecho y las instituciones jurídicas están en evolución permanente y resulta necesario adecuarlo a las diferentes realidades. Pero por otro también porque muchas veces se observa falta de claridad hasta en su propia esencia y ello conduce muchas veces a conclusiones desafortunadas. La necesidad de observar el proceso como un sistema de garantías determina que corresponda analizarlo junto a institutos estrechamente relacionados a él. Solo de ese modo se obtendrá una herramienta más eficaz para la defensa de los derechos fundamentales. En esta idea de un proceso jurisdiccional como sistema de garantías, existen al menos dos aspectos muy importantes a destacar. El primero, la existencia de institutos ajenos pero relacionados, ajenos a los actos procesales en sí mismos, pero relacionados con el proceso o con el procedimiento en sí. A su vez, la otra cuestión fundamental que hace a su esencia y a su función es el modo en que se aplican las normas que regulan el proceso jurisdiccional. Como institutos relacionados al proceso, que es el punto sobre el cual me voy a ocupar, debemos de señalar aquellos que en general son anteriores a él. Y en ese sentido tenemos en primer lugar a los derechos de las personas, a los derechos fundamentales de las personas que son anteriores al proceso, que son anteriores a él y que son reconocidos por las normas. Pero también tenemos la sociedad organizada y sus órganos, que de alguna manera apuntan a conformar lo que nosotros conocemos el Estado de Derecho. Luego tenemos también las normas jurídicas, que son las que en definitiva conforman precisamente todos estos institutos a los cuales estamos haciendo referencia.
Y a su vez, en todos estos institutos hay un halo de interés público que de alguna manera permea por todos estos institutos. Los derechos fundamentales o humanos de las personas, reconocidos por instrumentos jurídicos internacionales y por las constituciones nacionales, están contemplados en normas de máximo rango, que se observan antes y fuera del proceso. Piénsese en el derecho a la vida, en el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Pero también las garantías de tales derechos fundamentales están antes o emanan naturalmente de las propias normas que así lo establecen. Como garantías o como derechos de garantías procesales fundamentales, podemos hacer referencia al derecho de acceso a la justicia, el derecho a debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Son al proceso como la estructura jurídica procesal la esencia misma para la observancia y realización del Estado de Derecho. No hay, obviamente, un Estado de Derecho si no hay garantías, si no es posible acceder a la justicia, si no es posible acceder a un proceso justo a través de un juez independiente e imparcial, si no hay posibilidades de derecho de defensa, si no hay posibilidades de ejecución de lo que se decide en un proceso determinado. Está presente también como otro de los institutos un sistema orgánico de la sociedad que tendrá como función bregar por el respeto de tales derechos, y esto lo hará mediante la creación de las normas de protección a través de la ley y también a través de la función de decidir, de resolver, de decidir sobre los conflictos. Esta es la función de juzgar que por lo general le corresponde al Poder Judicial. Y decía también, frente a todo lo anterior, que también tenemos las normas jurídicas que están en el sustento, en la base de todos estos institutos. Son los que además regulan el alcance, el contorno de todos estos institutos. En la práctica es común que tomemos como proceso el procedimiento, ya que constituye indudablemente uno de los elementos más visibles a la idea de proceso, pero no es por sí solo proceso. Una idea de proceso basada exclusivamente en el procedimiento, prescindiendo de los derechos y principios constitucionales, nos llevaría a la inconsecuencia de que se interpreten las normas que lo establecen de modo inadecuado o permitiendo incluso contradecir los derechos fundamentales en juego. También sería posible observar la misma dificultad cuando, al elaborar las normas, el legislador que debe desarrollar las garantías procesales fundamentales a través de la ley no se ajusta a los principios y normas de rango superior que debe respetar. En definitiva, es posible considerar el procedimiento como componente del proceso, como un elemento fundamental del proceso, pero si además se interpreta con todos los institutos que concurren para conformar lo que he llamado aquí como la idea de proceso jurisdiccional, concepto complejo e integrado por todos estos elementos que acabo de señalar. Solo de ese modo puede considerársele como verdadero sistema de garantías. No es posible afirmar que existe un proceso jurisdiccional como garantía de las personas si se trata de un Estado en que la libertad, la igualdad, la dignidad de la persona humana, entre otros derechos fundamentales, no son respetados. Tampoco hay proceso jurisdiccional en aquellos casos en que los derechos citados se consagren y hasta se respeten parcialmente, pero no existan remedios para asegurar la independencia o la imparcialidad del tribunal o el derecho de acceso a la justicia o el debido proceso. En la medida en que en un Estado no está asegurada la dignidad de la persona humana, y ello podrá lograrse a través de un proceso en el que todos estos institutos concurran,
no es posible hablar de que existe un proceso jurisdiccional que realiza plenamente el Estado de Derecho. Muchas gracias.